Funermostra es el escenario del cambio y, por supuesto, un punto de encuentro internacional. No podía faltar a la cita Alpar, por supuesto, ¿no? Aquí con Andrés Aguilar, su presidente. Bienvenido, Andrés. Gracias, sí. ¿Qué tal estos días por la feria? Ha estado buenísimo, de verdad, felicidades a Funermostra, ha sido increíble la feria. No solo lo nuevo que vemos, lo que existe, las exposiciones excelentes, sino también el networking, conocer a tantas personas, compartir ideas, compartir diferentes formas de hacer las cosas, sacar lo mejor de todos los mundos. Ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora y amena y agradable. Sí, muchas gracias. Cuéntame un poco qué busca Alpar cuando viene a este tipo de eventos, la Asociación Gremial Latinoamericana de Cementerios y Servicios Funerarios, Alpar. ¿Qué busca cuando viene a este tipo de eventos? ¿Qué estáis mirando? Pues cabalmente mucho eso, mucho qué está pasando, cuáles son las tendencias, dónde se está innovando, qué están haciendo pues en otras partes del mundo y tratar de trasladar toda esa información a nuestros asociados en América Latina y poderles mostrar y enseñar qué es lo que está sucediendo, y al mismo tiempo pues un intercambio de ideas con, bueno, en este caso Funermostra, que como te dije hace un momento ha sido muy enriquecedor, y eso hace que en general la profesión, el sector, el gremio, crezca positivamente, porque ese compartir de experiencias ha sido súper enriquecedor. ¿En qué punto estamos en Alpar? Cuéntanos un poco cómo fueron los inicios y ahora en este 2023, ¿cómo está la asociación? Pues acabamos de cumplir 35 años desde su fundación. Empezó como mucho el concepto, eran 8 países en ese momento, y empezó en compartir ideas. Eran personas que querían cabalmente ver qué podían mejorar, cómo compartir ideas, el decir yo hago esto de esta forma, yo esto, y ir generando como mejores prácticas del sector en América Latina. Y así fue creciendo y creciendo hasta hoy. Pues hay alrededor de 200 empresas afiliadas al PAR y 26, 27 países ya también afiliados al PAR. Ha sido súper bonito, y el concepto siempre ha sido ese unir, ¿verdad? Unir a las personas, unir ideas, unir criterios y poder generar unas buenas prácticas dentro de nuestro sector. Y siempre con una sinergia muy fluida con Panasef también, ¿no? Sí, ha habido muchísima sinergia con Panasef, con Funermostra, y sí, realmente con muchas asociaciones alrededor del mundo, porque pues han habido iniciativas que nos han generado eso. Hay una que se llama El Mundo Unido por la Vida. Esas siempre son todos los septiembres desde el 2012, y es poder hacer y generar una unión en el mundo acerca de la vida y el agradecimiento a la vida y la despedida de nuestros seres queridos. Y todo eso, estas relaciones son las que nos han ayudado a transmitir esos mensajes tanto de ida y de vuelta. ¿Cuáles son los retos que tiene el sector latinoamericano respecto al sector funerario? ¿Qué particularidades tiene? Sería uno de los más importantes en general. Como son tantos países, digamos, cada uno tiene sus diferentes sectores, pero te diría, es un sector muy atomizado en América Latina, lo cual está bien, pero las regulaciones son muy antiguas. Y no solo las regulaciones que existen no están actualizadas, sino hay muchas empresas que operan sin casi regulación. O sea, que existe la regulación, pero las autoridades, digamos, no las regulan o no incitan que cumplan. Entonces, no es nivelada la cancha siempre, y tratamos todo el tiempo de estar en comunicación con las asociaciones locales de los países y ayudar a ver qué se puede hacer para que se mejore esa parte. Y luego, algunos países, digamos, tienen poca cremación, otros tienen mucha cremación, y poder, digamos, juntar esas experiencias para que sea lo mejor para el consumidor final y los clientes en ese sentido. Las que tienen poca cremación no quieren que pase lo que llamamos la cremación directa, por ejemplo. Entonces, lo que está pasando mucho es tratar de hacer muchos homenajes, muchos tributos, muchas despedidas muy personalizadas. Y eso pues genera que eso así. Al mismo tiempo, con el comentario anterior que te hice, pues generar que las empresas generen mucho una marca muy importante para que los escojan a ellos y no a empresas que tal vez no les van a cumplir de la misma manera. En Alpar, los asociados de Alpar
son casi siempre las empresas más importantes y más reguladas en cada uno de los países de América Latina. Esa ha sido la característica también. Claro, intentáis mantener una línea, ¿no?, de todos los miembros que tengan ese compromiso también, ¿no?, con las nuevas normativas y también sois mediadores un poco, ayudáis a esas empresas a relacionarse también, entiendo, con las autoridades locales, ¿no?, o a estar atentos a cualquier tipo de regulación nueva, ¿no? Pues sí, la idea es estas empresas pues que cumplan ciertos códigos importantes de ética y que sean realmente que en cada país sean un ente ejemplo a seguir. En la parte regulatoria, el par no puede meterse en realidad con las autoridades porque pues son muchos países, pero por ejemplo sí ayudamos como a unir diferentes asociaciones, diferentes países y tal vez necesitan una regulación, entonces qué hizo en este país, cuál es la mejor forma de hacerlo y como que tratar de generar ese vínculo para que pues ellos puedan tener ya una guía en las cosas que necesiten trabajar o hacer en sus países. Ya llevo años hablando con funerarios y la verdad que siempre destacan en Latinoamérica la digitalización, ¿no?, y que hay cada vez más contratación de servicios a través de plataformas online. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿Cómo lo ves, lo que es el mercado online aplicado al sector funerario por allí? Latinoamérica realmente ha sido interesante, sí se caracteriza mucho las empresas en ser, digamos, muy avanzados en la tecnología. La pandemia obviamente nos ayudó a avanzar mucho más en la parte de los homenajes de streaming, etcétera. Te diría, sí está pasando mucho la digitalización, o sea, todo muy moderno, pero siempre se requiere el factor humano en esto, o sea, yo no creo que podamos pensar que algún día no va a ser una computadora o una inteligencia artificial. Exacto. O sea, siempre esto es algo muy humano, muy de humanos cabalmente, el perder un ser querido, y entonces la tecnología nos puede ayudar mucho, pero incluso en muchos lados, aunque hay ventas por teléfono, online y todo eso, algunos todavía partes es totalmente. De persona a persona. Sí. Siempre además lo comentamos aquí en escenarios como Funermostra, que ves mucha tecnología, mucha patente, pero que al final, bueno, se resume sobre todo al profesional funerario, ¿no?, que es un poco el centro de todo. Y en ese sentido, ¿trabajáis también con formación allí en Alpar? ¿Hacéis formación para trabajadores o estáis desarrollando algún programa en esa línea? ¿Cómo lo lleváis? Ya, o sea, Alpar tiene un evento anual, realmente son dos, pero es un evento anual importante que se hace en diferentes países y ahí tratamos de llevar expositores que cabalmente nos platiquen de las cosas nuevas, modernas que viene, tanto, pues ahora también está mucho el movimiento ecológico, tanto la parte tecnológica, y ir tratando de llevar la información más moderna o la información de lo último que está pasando en el sector y en el mundo incluso. Hemos llevado exposiciones que no tienen que ver con el sector, pero que realmente puedan apoyar. Entonces, en esa parte sí, hay webinars constantemente, hay cursos, hay diferentes capacitaciones que se hacen para el sector y tratar básicamente de tener a todas las personas muy informadas de lo que está sucediendo. Por ejemplo, para nosotros venir aquí es súper importante. Claro. Y la relación que hemos tenido ha sido buenísima. De hecho, para la pandemia también nos ayudaron muchísimo, ya que pues España tuvo, digamos, antes la crisis principal de la pandemia, luego eso pasó con nosotros y nos ayudaron enormemente. Tuvimos un webinar cabalmente en ese sentido y nos ayudaron mucho más digamos, era difícil prepararse, pero a saber qué venía y cómo venía. Entonces, sí, tenemos mucha información que estamos divulgando todo el tiempo a nuestros asociados. En cuanto a la regulación allí, al otro lado del Atlántico, aquí, por ejemplo, se habla mucho de certificados de profesionalidad para ser funerario, ¿no? Algún tipo de título, de documento. ¿Allí se está trabajando en alguna línea en ese sentido para que el profesional funerario tenga una formación reglada o cuál es la situación? Hay ciertas instituciones que están haciendo algo así, pero no que bajo mi conocimiento, no puedo conocer todo lo que pasa en todos los países, pero bajo mi conocimiento, una regulación que se necesite estar certificado no hay, que yo sepa. Para, por ejemplo, un embalsamador o algo así, sí, pero no para atender familias en ese sentido. Lo cual sería muy bueno que hubiera, porque entonces el estándar subiría mucho. Sí, además es un debate que se tiene en el sector, ¿no? Un poco de cada vez ir más hacia una profesionalización también en currículum y en títulos, ¿no? Correcto. Ahora mismo,
¿qué retos tiene Alpar por delante? ¿Qué hitos tenemos? Tenemos la celebración, ¿no?, del Día del Profesional Funerario. Claro, sí. Cuéntanos un poco. El Día del Profesional Funerario, sí, también una iniciativa que empezó en Alpar, y mucho salió con la pandemia, porque ahí fue donde nos dimos todos cuenta del corazón que tenemos los funerarios. Éramos la última línea, pero ahí estaban todas las personas, ahí estuvimos atendiendo y viendo cómo podíamos ayudar a esas familias que en ese momento era tan incomprensible todo. Y entonces, al darnos cuenta de esa pasión con la que el profesional funerario trabajaba, pues salió esta iniciativa que ya pues la queremos hacer mundial, y al mismo tiempo que ya sea casi como o estamos buscando que sea como el Día del Profesional Funerario bajo UNESCO, etcétera, para que todos pues para que ser reconocidos. Claro. Ese día básicamente las empresas mandan a las personas, depende el tiempo que llevan trabajando en la funeraria, o alguien que quieran reconocer, y se hace un evento, un homenaje para cada quien en las redes, muy interesante, muy bonito, y es de mucho orgullo para todos, la verdad. En la feria lo hemos visto también, hay se dedican muchos esfuerzos, también en otros sectores, ¿no?, al tema de la sostenibilidad, al tema de usar materiales, de economía circular. ¿Cómo se trata este tema digamos, en los países que forman la asociación? ¿Cómo se está llevando? Yo considero, definitivamente, sí, es una tendencia mundial, es algo que va a pasar. Uno habla con personas más jóvenes, pues como tú, y es algo que todos tienen en la mente. Entonces sí, hemos tenido webinars de ese sentido. Es más, acabamos de tener a una persona en el evento que recientemente hubo en Chile. Nos hablaba del recompostaje, por ejemplo, que es un tema muy nuevo, y pues no todo el mundo ha entendido muy bien lo que es, pero pues es algo que es una tendencia también que pudiera venir. Sí, que además está creciendo en Estados Unidos, ¿no? Es en Estados Unidos, sí. Y nos platicó de eso, y la verdad es que es súper interesante. Cada vez más hay tendencias con pues, los fluidos de embalsamamiento, o que sean los cementerios más, o sea, verdes, que se utilicen menos fertilizantes. O sea, esa tendencia sí va, y obviamente muchos de los cementerios, más que todo jardín, se están volviendo incluso en pulmones en diferentes ciudades. ¿Como parques? Como parques, sí. Entonces eso ha estado ayudando mucho. Yo creo que es algo que incluso tenemos que platicar más como sector en todos lados, que estos cementerios, o hay mucho de lo que se hace en ese sentido. Pero hay mucho por hacer todavía, hay muchísimo por hacer ahí en qué hacer con cuanto al medio ambiente, y realmente no solo es el medio ambiente, sino pues todo el tema social, ambiental, y que se pueda difundir mucho más, ¿verdad? Es algo que es un reto, pero que sí hay que trabajarlo bastante. Y luego, bueno, a nivel cultural, ¿no? Latinoamérica se caracteriza también por tener diferentes enfoques a lo que es la muerte, ¿no? Y particularmente México, ¿no? Todos sabemos esa celebración tan especial que es el Día de Muertos, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que es muy interesante esa mezcla, ¿no?, de visión, ¿no?, de este sector. Cuando compartes experiencias con gente de Europa, pues sí, hay un intercambio ahí, y bueno, todos los eventos que se hacen, particularmente en México con Día de Muertos, ¿no?, y es una visión positiva también de la muerte, ¿no?, como parte de la vida, que en estos tiempos de tabú, bueno, pues casi de no querer ver ese final, ¿no?, particularmente en España, ¿no?, lo dicen muchos psicólogos, que se quita un poco esa visión, como se desnaturaliza, cuando realmente, pues hasta hace pocos años, pues la abuela, por ejemplo, fallecía en casa, la veíamos, había ese contacto, ¿no? Pero bueno, esas manifestaciones culturales de México pues también te dan que pensar, ¿no? Es una forma de integrar de forma alegre una parte que al final es parte de la vida. Sí, realmente es increíble, es una experiencia que hay que vivir. O sea, de hecho, que tú me lo preguntas, cabalmente Alpar está teniendo una iniciativa de poder llevar, y esto incluso sale de profesionales funerarios, sino una vez cada 2 años, y probablemente sea cada año, pero ahorita es una vez cada 2 años, llevar a personas. Este año, ahora para el Día de Muertos en México, van a venir 54 personas a vivir esa experiencia que es patrimonio cultural de la humanidad. Es en diferentes lugares de México, en este caso es en Pátzcuaro, cerca de Morelia, en Michoacán, pero es una experiencia increíble. Uno lo ve, incluso la película Coco tiene que ver eso. De hecho, mucha de la película Coco fue inspirada en este lugar. Y un éxito, global. Sí, y es eso, exacto. O sea,
y es tan enfocada en nunca olvidar a nuestros seres queridos, como decimos muchas veces en el sector, nadie ha muerto hasta que es olvidado. Y eso es lo que hace mucho esta cultura, porque tú ves, ponen altares, las fotos en los altares, y siempre se están recordando, y ese día es de muchísima recordación. México, digamos, es un gran referente, es un gran, donde esta cultura es muy arraigada, pero en realidad se celebra en toda América Latina, y en diferentes países hay diferentes temas de ese tipo, pero lo que tú dices es súper importante, porque va muy amarrado a los homenajes, a los tributos, a las despedidas, a esto que hablábamos de personalizar los servicios para que realmente las personas empiecen a vivir su duelo. Hemos visto mucho psicológicamente, como tú dices, los psicólogos hablando de que si no se hace y no inicia un duelo adecuadamente, o lo que llaman el duelo digno, que es que las personas puedan expresar su dolor de la manera que quieran, o sea, no sin restricciones, y muchas veces si no se hace un homenaje, si no hay algo así, se restringen ellos mismos, como la cremación directa, va, como dices, va la abuelita, la creman, la regresan, y nadie tuvo un momento de iniciar ese duelo, y eso tiene repercusiones sociales muy importantes que tal vez no vemos, pero la responsabilidad de nosotros como profesionales funerarios es tratar de darle a las familias esa despedida digna y que inicien su duelo. Es un tema muy social incluso de poder ayudar a esas personas. Sí, porque además luego esa persona que igual no vive un duelo sano, tiene sus círculos, afecta a otras personas, afecta en el trabajo, entonces claro, ¿cómo no va a ser social si ese momento va a definir incluso casi su carácter para los próximos años, ¿no? Es que toda la razón, está cambiando la persona. Exacto, y a veces ves en la calle a alguien súper enojado que porque algo sencillo pasó, y tú, ¿y por qué está tan enojado? Y uno no sabe qué está viviendo, o si tuvo un duelo que nunca pudo sobrepasar, y entonces totalmente la razón, ¿verdad? O sea, entonces no sabe ni cómo comportarse muchas veces, o por qué tiene una ira adentro, y muchas veces es eso cabalmente. Entonces a veces no lo vemos, pero la responsabilidad que nosotros tenemos de que las personas puedan empezar ese duelo digno es gigante a la sociedad. Creo que nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo hoy. A ti, y bueno, a seguir disfrutando de Funermostra. Pues sí, muchísimas gracias a ti y felicidades a Funermostra. Nuevamente el evento excelente, todo súper bien, y nos quedamos convidados a seguir viniendo pues siempre a acompañarlos y a compartir ideas. Genial, buen viaje de vuelta. Gracias.